Estimados amigos, muy buenos días. Una vez más aquí en Plataforma Democrática, el programa que nos permite debatir y dar opiniones de un punto de vista plural sobre los asuntos de mayor trascendencia de nuestro país. Recordamos que este programa se transmite por VHTV, Cable Más y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. El tema que nos concita no puede ser otro que la situación que se ha generado a apenas 2 semanas y media de los resultados del 11 de abril. Miren, sin que se haya producido todavía los peores temores, se ha generado en la población, en determinados sectores, especialmente en clases medias, sectores altos del país, una suerte de pánico que se verifica en cada momento, y las redes no son ajeno a ello. Pero quizás la manifestación más concreta es en el campo económico, donde hemos visto dos fenómenos sumamente graves. Por un lado, la disparada del dólar, que ha alcanzado en pocos días una cifra históricamente antes no alcanzada de 3.84, y por otro lado, la Bolsa de Valores de Lima registra una sistemática caída. Y esto entonces hace que la situación económica del país se agrave, además de la pandemia que nos flagela a todos, porque si la crisis que hemos vivido a propósito de las malas medidas adoptadas por el gobierno de Vizcarra aparejaban una recesión, un estancamiento de la economía, este nuevo fenómeno producido por el pánico, el terror, la preocupación de la gente por el futuro que va a pasar, hace que entremos a una situación de escalada de precios, de inflación. En consecuencia, en una economía destrozada como la nuestra y en un país con los problemas que tiene, tenemos dos fenómenos que concurren sumamente graves. La recesión por un lado y por el otro una subida de precios de naturaleza inflacionaria. Este es el panorama entonces que tenemos, y frente a ello yo quería preguntarle, vamos a empezar con Víctor Andrés, preguntarle cómo ve este panorama de temor que se ha generalizado ante la crisis económica que se está manifestando, y la crisis política por el futuro lleno de incertidumbres y problemas, riesgos y peligros que entrañaría, como dicen muchos, el triunfo del señor Pedro Castillo. Víctor Andrés, tu opinión al respecto, ¿cómo visualizas tú, cómo entiendes tú el momento actual que estamos viviendo, una vez que ya se han conocido los resultados de primera vuelta y todos hemos dicho que la salida electoral es la salida democrática para la crisis, pero paradójicamente nos encontramos en un recodo del desarrollo político donde se exacerban las tensiones y el crispamiento, la tensión se hace mucho más aguda que antes, ¿no? ¿Cuál es tu posición al respecto, Víctor Andrés? Bueno, lamentablemente la incertidumbre de la crisis, entre comillas, cortísima de la moneda, ¿no? Y de la estabilidad económica del país. El dólar ha subido, como bien dices tú, 3.84. Para otros también ha subido 3.88, 89 y 90. Depende un poco cómo se hace el cambio, si se hace en ventanilla o si se hace a través del internet, etcétera. Pero lo cierto es que el dólar ha pegado un salto en los últimos tiempos, desde la primera vuelta, un 6% aproximadamente, pero antes ya había empezado a subir un poco más. Yo creo que el dólar ha subido casi un 20% desde que salió, desde enero a la fecha. Supongo que habrá sido un 20% aproximadamente. Hay que recordar que ya cuando el gobierno sacó el programa de Reactiva Perú, muchos empresarios se endeudaron en soles a 1.5% de interés en soles a 3 años, que fue el sistema de Reactiva Perú, para comprar dólares. Entonces, esos señores que se han endeudado sin necesidad, solamente por temas especulativos, ya han ganado hoy día entre 10 y 20%, depende un poco del momento que hayan comprado el dólar, 10 y 15%.
Entonces, eso es muy malo, eso es una mala señal. Hay que recordar que cuando vino la crisis de Fujimori el año 2000 y entró Paniagua, el dólar no subió, la bolsa no cayó. O sea, 10 años de dictadura fujimorista que acabó en un problema social tremendo, con la subida, con la renuncia y destitución del presidente, la subida del presidente del Congreso, el dólar no se movió. No se movió. Como tampoco se movió el dólar cuando se vaca a Vizcarra y entra Merino. Tampoco se movió el dólar. Y ahora, curiosamente, en una campaña electoral, el dólar y la bolsa, que son el termómetro de la temperatura de la economía del país, sufren unas variaciones tremendas. O sea, hoy día hay más incertidumbre que la que había en noviembre cuando algunos medios de comunicación y los morados y los vizcarristas salían a las calles a protestar para defender a Vizcarra. Bueno, eso no causó la incertidumbre que causó el día de hoy solamente el hecho de que Castillo pueda llegar a la presidencia de la República. Y eso me parece que está muy mal. Porque, claro, la gente de Castillo dirá, bueno, pero el pueblo no compra dólares. No, ese no es el problema. El problema es que están dolarizadas muchas cosas en el país. Está dolarizado, por ejemplo, la gasolina, el gas, está dolarizado el trigo, o sea, el pan subirá el pollo, está dolarizado la electricidad, las tarifas eléctricas tienen referencias en dólares. Entonces, la subida del dólar lo que hace es subir todo al final. Y si sube la gasolina, sube el transporte, y el transporte jala todos tipos de alimentos y de mercaderías que van a subir también. Entonces, es sumamente mala la señal de la subida del dólar. Y si sigue esta incertidumbre, bueno, subirá más. La pregunta es, si gana Castillo, ¿a cuánto se pone el dólar? Curiosamente, el dólar sube no por escasez, sino por miedo. O sea, el Perú está recibiendo más dólares hoy día gracias al cobre, gracias a la subida de los minerales. O sea, no hay pues un desequilibrio en la balanza comercial, no hay un déficit fiscal pronunciado, no hay, y la balanza comercial es positiva. ¿Por qué sube? Por miedo y por miedo. Es decir, Castillo da miedo al país. Y claro, y no solamente es Castillo que aparece como un profesor de rural bonachón, sino por el programa de gobierno que tiene y el dueño del partido que es nada menos que el señor Cedrón, que es un marxista, leninista, convicto y confeso, y eso, en términos reales, en términos exactos, es un comunista. Y creo que el comunismo en el Perú aterra. Como aterró el comunismo, la implantación del comunismo en el año 65 con las guerrillas de Lobatón y de Uceda, de la Puente Uceda, y como también de alguna manera preocupó al país el comunismo, el maoísmo de Cedrón Luminoso en el segundo gobierno de la UNDE. Entonces, bajo esas circunstancias, el panorama es muy crítico. Y esto no se va a tranquilizar mientras no lleguemos al 6 de junio y sepamos a esa noche cuáles son los resultados. Pero a partir de ahí, ya la gente no solamente va a dolarizar la economía, no va a recurrir al dólar para poder refugiarse, sino muchos van a llevarse sus dólares fuera del Perú. Entonces va a haber una fuga de capitales tremenda, que eso es el segundo mal que nos puede aquejar a raíz de los resultados que podamos tener a partir del 6 de junio próximo. Bien, pues efectivamente han descrito bien los elementos de una crisis que creo que además de los factores objetivos que existen, hay una recesión, en fin, hay los problemas que los economistas podrían decirlo mejor que nosotros, pero creo que este componente de incremento de la divisa y la caída de la bolsa tiene como factor fundamental la subjetividad, me refiero el temor, las expectativas negativas que se vislumbran sobre la economía están haciendo que se dispare por un lado la divisa y por otro lado caigan las acciones en la bolsa de valores. Esto es muy grave, repito, porque añade un factor de mayor beligerancia, de mayor tensión a la crisis recesiva que vive el país. Yo quería, Juan, a ti preguntarte, además de este tema que hay que seguir discutiéndolo,
¿Cuáles son las respuestas que los partidos del lado democrático, aquellos que están repudiando de una u otra manera, porque hay distintas intensidades, el posible ascenso de Castillo a la presidencia de la República, qué vienen haciendo en la práctica para contrarrestar eso? Quisiéramos empezar a evaluar cuáles son las acciones desde el lado democrático. Conocemos muy bien y podemos seguir analizando, por cierto, lo que hace Castillo y probablemente el respaldo que reciba de sectores internacionales, como el que fuera el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y muchos grupos europeos, españoles, que sin duda verán en el Perú el escenario, un campo de experimentación para el desarrollo de sus propias ideas e ideologías concretas. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que se vienen dando? ¿Te parecen acertadas? ¿Son suficientes para poder atajar el peligro? Y si no es así, ¿qué es lo que va a pasar entonces en el país? Juan. Gracias, Ángel. Un saludo para ti y para Víctor Andrés. Yo creo que el desconcierto es generalizado, ¿no? Los partidos políticos no esperaban que Pedro Castillo tuviera una performance, ni tampoco las alianzas o convocatorias que ahora está demostrando. Creo que la izquierda, nos guste o no, se está mostrando mucho más articulada, ha dejado de lado las diferencias que pudieron tener en la primera etapa de la campaña. Juntos por el Perú, sin ningún tipo de dudas, ha dicho que saluda a Pedro Castillo y se une a su proyecto. Igual los diferentes líderes regionales, ¿no? Desde Walter Adubiri, que está con problemas con la justicia, Vladimir Cerrón, pasando por Juan Manuel Guillén, Cáceres Yica. O sea, hay una cerrazón. Y a eso le debemos agregar sectores activistas de ONGs ambientales y de un grueso sector de la juventud. O sea, no es solamente un tema de E, es un tema, o sea, de los sectores de I E, es un tema mucho más amplio que yo creo que el fujimorismo está demorándose en digerir. El fujimorismo creo que equivoca su estrategia desde el momento que aspira a que sean los partidos con sus líderes o algunas personalidades como Vargas Llosa o el mismo Rafael López Aliaga los que se encarguen de suavizarle el terreno del antivoto. Eso no va a funcionar de esa manera. Como tampoco va a funcionar con letreros LEDs en las calles diciendo unámonos contra el comunismo. Eso no va a funcionar. Acá el aspecto tiene que pasar primero por una actitud de la candidata de empezar a desarmar todas las barbaridades que dice Pedro Castillo en materia económica o que simplemente no las dice, y luego con una convocatoria amplia, multipartidaria, sectorial, ¿no? Es decir, que involucre diversos ámbitos de la sociedad, desde el empresariado, exmiembros de las Fuerzas Armadas, personalidades en general, que le den esa sensación de que es convocante. Lo que sucede es que no lo está haciendo, está apostando a algunos partidos y no le está funcionando. Y por otro lado, también hay una reticencia. He leído a muchos fujimoristas decir, no tenemos que pedir perdón. Ese es un error político. Cualquier político sabe perfectamente que este es un mundo de las percepciones. Y si es necesario dirigirse a la nación en un evento, no en el programa de Mónica Delta, sino en un evento y decir de que se cometieron una serie de errores y se está dispuesto a no volver a hacerlo, es algo que va a quitar del debate la gran cantidad de memes y exigencias que hay ahora y sobre todo de esa percepción de culpabilidad. Es un buen momento para aclararlo y tampoco lo está haciendo. Y por eso el dólar se dispara. El dólar se dispara no por Pedro Castillo, también por Keiko Fujimori, porque ve que no hay alternativa de gobernabilidad en el próximo quinquenio. Ninguno de los dos, gane quien gane, garantiza gobernabilidad, garantiza un buen trato con el Congreso, no porque lo cierre, sino simplemente porque los convoque y pueda conseguir con ellos sacar determinadas leyes. O sea, no va a haber, y esto lo ven los analistas internacionales, armonía en el Parlamento, con las 10 bancadas que se van a convertir rápidamente en 14, 16, 18, no sé. Si el Congreso al cual pertenecí empezó con 8 bancadas y terminó con 14, 15 creo, si no me equivoco. El de este año, el del 2020, empezó con
con 8 también, y ya va en 14 ese sí, y ahorita estamos hablando de un Congreso que empieza con 10 partidos, o sea, mucho más fraccionado. Entonces, vamos a estar en un Congreso con dificultades para manejarse y por otro lado con un par de gobiernos que están demostrando que no pueden articular hasta ahora una especie de acuerdo mínimo en pro de la gobernabilidad. Eso es lo sombrío. Y la campaña no calienta porque simplemente no se encuentra la fórmula para poder desenmascarar a Pedro Castillo en sus barbaridades y en sus alianzas. Hay mucha corrección política y eso creo yo que va a hacer que en las próximas encuestas la brecha entre Pedro Castillo y Keiko se mantenga. Bien, eso es importante porque has dicho una cuestión que me parece vale la pena relevar, que el tema inflacionario, la disparada del dólar, las expectativas negativas que crecen, no solamente es el temor, sino también la percepción de que por el lado de la candidata alternativa no hay pues la solvencia o la apertura suficiente como para poder presentar un frente unido que derrote electoralmente a Castillo. Este es un tema sin duda importante. Y eso entonces yo creo que debe llevar a que profundicemos el análisis, sobre todo porque en esa misma línea los partidos del lado democrático, los partidos que adhieren a la República, se han manifestado renuentes a dar un respaldo a la forma política que nos hace conversar acá, a la democracia, al régimen constitucional, a las libertades públicas. Y digo esto porque, salvo el caso de... salvo la posición de López Aliaga, que sin ningún tipo de conversación previa, sin ningún tipo de acuerdo, por lo menos conocido, ha dicho que van a votar ellos por Keiko Fujimori y van a luchar, inclusive ha ofrecido hacer giras para desenmascarar los contenidos antidemocráticos de la propuesta de Castillo. Y por cierto, también hay que señalar lo que dijo Mario Vargas Llosa, no siendo una fuerza política, pero con la influencia que él tiene sobre el país, ha dicho que a pesar de todo, en esta hora sombría y difícil, no queda otra que votar por Keiko Fujimori. Pero tenemos además un ejemplo contradictorio que se va al otro lado, el candidato Hernando de Soto, que hace 2 días ha sorprendido a la opinión diciendo de que él va a hacer un esfuerzo para juntar a las 2 candidaturas, que lo importante para salvar el país es que se haga suyo el programa que propone, y entonces trata con mucha consideración a Pedro Castillo y los pone en la misma balanza y pretende hacer una suerte de unificación que no tiene mucho fundamento. No sé si queriendo o sin querer, algunos dicen que De Soto va a acabar de asesor de Castillo, pero de hecho lo cierto es que está llevando las aguas a favor de dicha candidatura. Y entonces eso es preocupante, porque parecería ser que las fuerzas democráticas, en lugar de deslindar y marcar territorios y formar un cerco claro en la defensa de los valores constitucionales, los valores republicanos, está en una actitud mojigata, en una actitud de vacilación, que corresponde también a la actitud un poco incomprensible del Estado Mayor fujimorista, que no sabe cómo abrir puertas, cómo tender puentes, y eso entonces genera una situación difícil. Sobre eso yo quería preguntarte a ti, ¿cómo ves tú la respuesta de los partidos democráticos, incluyendo Acción Popular, para posicionarse frente a una situación que mira tú el daño que ya está provocando al país? Antes, más de un mes, con una anticipación de más de un mes antes que se realicen las elecciones, ya se está produciendo un efecto político, y en consecuencia la pregunta sería, ¿cómo tú estás evaluando ya no lo de Keiko Fujimori, que creo que Juan ha sido explícito en eso, sino los partidos políticos, cómo se alinean en una situación que sin duda nos concierne a todos, ¿no? Víctor Andrés. Bueno,
Bueno, Juan ha hecho una serie de cosas interesantes. Bueno, lo de Soto el día domingo me pareció patético, ¿no? La verdad que, no sé, se sentía, pues, Benedicto XVI, creyendo que puede juntar el agua y el aceite y sacar un componente nuevo, ¿no? Así es. Como si esto fuese un partido de golf, hay que procurar que todos ganen. No es así, pues. Esto no es así. Esto es política, pues, ¿no? Esto es política. Entonces, ahí se demuestra, pues, que no tiene olfato político ni fibra política. Es evidente que un hombre a los 80 años no puede llegar a hacer por primera vez política en su vida. Antes ha trabajado para políticos y ha tenido éxito. Es un hombre exitoso, de gran prestigio, pero en la cancha de la política, pues eso no se hace. De que después que terminen las elecciones el 6 de junio, él proponga algo o acerque a uno de los candidatos y se ofrezca para trasladarle sus ideas, sus pensamientos, sus programas, bueno, me parece que sería lógico, pero ya él terminó su juego. Él lo que debió hacer en política ya lo hizo en la campaña y lamentablemente no ganó. Pero a partir de ahora lo que tiene que hacer es observador y tomar decisiones si las quiere tomar. Porque hay muchas decisiones que se pueden tomar. Primero, apoyar a Castillo. Segundo, apoyar a Keiko. Tercero, apoyar mucho en blanco o viciado. O finalmente la última decisión es a su militancia, que no es militancia, pero a su supuesta militancia decirle, oiga, voten de acuerdo a su conciencia. Porque ese partido no es un partido, es un membrete, ¿no? Es un membrete y él ha juntado a una serie de personas, las ha invitado a que puedan integrar las listas parlamentarias. O sea, ahí no hay partido, ese partido casi no existe prácticamente, es un membrete, es una marca, pero ahí no hay organización partido, ahí no hay bases, ahí no hay bases en todo el Perú, en fin, no. Eso es una cosa hecha para la campaña, es un partido express, es un partido al paso. Entonces, si es así, con mayor razón debería decir, oye, yo votaré por Castillo porque me gusta, pero ustedes voten por quien quieran. Pero lo que no puede hacer es lo que ha tratado de imponer ahí, ¿no? A actuar como Benedicto XVI. Me parece que eso no se condice con un político, ¿no? No me imagino ningún político en el mundo que haya tenido una actitud igual a la de él. Es una cosa novedosa en todo caso, ¿no? Ahora bien, yo creo que los partidos tienen que definirse, pero claro, yo entiendo que no es fácil. En Acción Popular hay 265.000 inscritos. Tú puedes decirle a todos que voten a favor de uno o del otro, ¿lo van a hacer? Es difícil, no lo van a hacer. Siempre alguien tendrá su corazoncito para uno o para el otro. Y además, hay que recordar que hay mucho ausentismo, ha habido mucho ausentismo, más de 10 millones de personas entre ausentes y votos blancos que no han votado y que hay que convencerlos de que voten. Y en todo caso, los partidos pueden intervenir para a incentivar a que sus seguidores vayan a votar, pero no cómo votar. Yo creo que eso es más bien complicado. Y en el caso de Acción Popular, el 15 de mayo tenemos un plenario y ahí el partido va a discutir largamente por quién votar, y yo creo que van a votar cada cual de acuerdo a su libre albedrío, previo acuerdo del partido para que cada cual elija a quién vota. ¿Por qué? Porque votar por Castillo es complicado. Para Castillo en su programa de gobierno tilda a Belaúnde casi de genocida. Un programa de gobierno de un presidente que ya murió hace 20 años y que hace 50 años dejó de gobernar. Decir, pues, que murió impunemente y que no se le juzgó por los crímenes de lesa humanidad, ¿cuáles? Ni siquiera la Comisión de la Verdad lo dice. Entonces, me parece que es un agravio que ninguna acción populista puede aceptar. Es un agravio que nadie puede aceptar. Y por otro lado, todas las cosas que quieren hacer, las estatizaciones, las nacionalizaciones, etcétera, me parece que eso tampoco va con la idea de Acción Popular. Hay que recordar el lema de Acción Popular el año 80 con Belaúnde: trabajar y dejar trabajar.
este señor quiere trabajar, pero no quiere dejar trabajar. Estamos hablando de cosas diferentes. Ahora bien, en el caso de Keiko también, pues, el golpe de Estado del 5 de abril del año 92 le quitó a Belaúnde su curul parlamentaria, era senador vitalicio. Pero aparte de eso, fue la ruptura del gobierno constitucional. El presidente Belaúnde apoyó desde el año 90, con las elecciones, a Fujimori, se reunió con él, fue invitado a comer a Palacio de Gobierno. Recuerdo que se quejó que le dieron un chifa muy mal hecho y que lo sentaron en un comedor chino que hizo Odría y que lo usaban los empleados. Eso fue el comentario que hizo, con unas sillas tan pesadas que no habían cómo moverlas. Claro, esas cosas pues que Fujimori pensó pues que lo impresionaría así de Belaúnde, pues, pero al contrario lo impresionó negativamente. Pero aún hubo esa relación. Pero a partir del 5 de abril, Belaúnde marcó distancia total, y apoyó a San Román, inclusive le prestó a San Román su banda presidencial para que juramente. Y con esa banda presidencial de Belaúnde juramentó San Román. Entonces, es muy difícil, y en la marcha de los 4 suyos, Belaúnde con sus 90 años participó en el año 2000. O sea, hay pues antecedentes en ambos lados de la diferencia de Belaúnde y de Acción Popular con estas dos candidaturas, en una mucho peor que con la otra, es cierto, pero hay las diferencias. Entonces tomar la decisión no es fácil, pero ante el hecho de que la decisión tiene que tomarse sí o sí, no queda alternativa, pues habrá siempre algunos que quieran no al profesor, no de su pueblo, y otros pues o muchos otros que digan que no. Entonces, para evitar esa fisura, y como es un voto de conciencia finalmente también, no se puede dar un voto de consigna bajo estas circunstancias, pues lo mejor es dejar que cada cual tome su decisión. Ahora, en el caso de Keiko, lo que decía Juan un poco para aumentar un poco lo que ha dicho él, Keiko se distanció del fujimorismo el año 2016 y sacó 39% en la primera vuelta y la ganó. Hoy día se ha unido al fujimorismo de los años 90 y ha sacado 13% y ha entrado con las justas a la segunda vuelta. Y entonces ahí hay una elección. Hay una elección. O sea, el pueblo la ve mejor cuando se aleja del fujimorismo que cuando se acerca al fujimorismo al gobierno de su padre, porque finalmente ella no gobernó el papá, ¿no? Y nadie puede decir que los hijos tienen que ser iguales a sus padres. Ni los padres iguales a los hijos, ni los hijos iguales a sus padres. Si no, sería pues eso terrible, ¿no? Sería terrible. Con ese criterio, el señor Correa sería narcotraficante, como era el padre de Rafael Correa, presidente de Ecuador. Y eso no es así. Entonces, yo creo que, o Manuel Prado Garteche, que fue hijo de un desertor del Pacífico. Nadie podría decir que él fue un desertor o un traidor o abandonó el país, tampoco. Entonces, yo creo que los hijos no heredan a los padres, a veces sus virtudes, pero no tienen por qué heredar sus defectos necesariamente. Entonces, yo creo que acá hay que aclarar el tema y hay que no defender al sistema que ya ha dicho Ángel, en el sentido de que, ¿qué cosa ofrece el Perú? El modelo económico no es perfecto, tiene muchos defectos el modelo económico. Defender el modelo económico contra alguien que quiera eliminarlo, ¿qué modelo económico queremos defender? El modelo de los oligopolios, de la banca, de las compañías de seguros, de las farmacias, claro, de los cinemas, de las clínicas, de la leche, de la cerveza. ¿Qué modelo queremos defender? ¿Qué modelos queremos defender? Yo creo que el modelo hay que reencaucharlo, por lo menos. Hay que darle un cambio. Yo creo que acá es el cambio y la destrucción. La alternativa es cambio o destrucción. Ellos van a destruir los modelos. Yo lo voy a cambiar. Yo creo que esa sería la posición que debe tener. Con eso yo creo que animaría mucho más al resto de fuerzas políticas, que son 18, y que yo las invitaría a todas a ser parte de esta cruzada para lograr pues que el que gane
con estabilidad, gane con respaldo, gane por 5 años y no gane pues por unos meses, porque después el gobierno se pueda caer. Eso yo creo que es lo más importante que se puede hacer, es lograr una buena campaña bajo los parámetros que han mencionado ustedes, sobre todo Juan, pero también con tolerancia, con consenso y con un gobierno de ancha base que le asegure gobernabilidad al país, que es lo que el país necesita ante este precipicio en el que estamos todos parados en este momento, ¿no? No, sí, creo que es la metáfora, estamos al borde del abismo y eso no es una exageración, eso es lo que la gente por lo menos percibe y ahí están las manifestaciones económicas que son por donde con mayor rapidez los temores de todo el mundo. Bien, creo que hemos analizado la situación en general, hemos visto cómo se viene comportando el fujimorismo, que para las banderas de la República y por otro lado también hemos analizado cómo los partidos se van ubicando y ahí vemos errores graves como el eso que pretende hacer absolutamente inaceptables fuera de la realidad política, pero es indudablemente un candidato que expresa la complejidad del Perú, pues. Creo que hay que verlo en todas sus dimensiones para tener una visión cabal. Es sin duda expresión del descontento social que ha sido generado, entre otras cosas, por las políticas caviares, por los Vizcarra, por los Humala antes, ¿no? Estas políticas que han ido minando desde adentro del sistema democrático, pero sobre todo han tenido una manifiesta incapacidad para manejar e empujar la economía hacia a un nuevo rush, a un nuevo impulso para su desarrollo. Eso es lo que creo que de alguna manera mayoritariamente está reflejando Castillo y por eso tiene razón Víctor Andrés cuando dice pues que hablar del modelo económico y sus bondades para gente que hoy ya se está muriendo de hambre, que ha perdido el trabajo, que no tiene ingresos, que no puede ni siquiera vender informalmente las cosas en la calle porque está prohibida y la policía lo puede detener, reprimir, qué sé yo, es un contrasentido. Mucho cuidado con ese tipo de defensas ideologizadas que solamente pueden convencer a aquellos que, bueno, pues de alguna manera o se han beneficiado efectivamente del modelo económico o de lo contrario, bueno, entendemos cabalmente la importancia del asunto, pero somos muy pocos, hay que decirlo con claridad, para la gente que siente la economía, que le hablen de un modelo económico, de las AFP, los bancos y un montón de cosas que producen injusticias y frustraciones, resulta contradictorio como medida. Pero yo quería preguntarte, Juan, que Castillo no es solamente eso, y no solamente es una posición radical, izquierda, comunista, socialista, sino que al interior de él, y eso lo vemos, lo estamos empezando a ver ahora con claridad, a propósito de algunos programas y algunas revelaciones, que hay vínculos estrechos con Sendero Luminoso. El Movadef, que es la forma legal que adopta Sendero Luminoso para participar en la legalidad, está no solamente apoyando a Castillo, sino está metido de alguna u otra manera en el centro del poder del partido Perú Libre. No solamente Cerrón, que más bien es una posición chavista en la línea del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, ¿no? Que ya sabemos cómo se maneja, sino aquí habría gente que se alzó en armas del Perú, causó un daño terrible en términos de vidas y bienes públicos y privados, y por lo tanto el Perú no merece la afrenta de quienes han agredido al país de esta manera, me refiero a los terroristas con todos los daños, y aquí todos los partidos, incluyendo las izquierdas, han sido víctimas de la acción terrorista, ahora vengan a auparse en un movimiento y puedan tener un grado de representación, y peor aún, a partir de ahí puedan tener su propia agenda política que va a significar lo que todos sabemos o suponemos. Creo que este es un elemento adicional que recién se está verificando. Castillo no solamente es expresión de un descontento social, a mi juicio legítimo y explicable,
sino también pues en el seno del bloque que está con él, de las alianzas que ha trazado, ahí pues está el Movadef, sin duda alguna, y creo que hay nombres concretos que han tenido participaciones, inclusive alguna gente ha sido juzgada y condenada, y ahora resulta siendo parlamentario. Esto es un tema que yo creo que también debe preocuparnos y debe hacer que no solamente veamos las elecciones como una competencia normal de candidaturas, unas malas, unas buenas, sino fundamentalmente como creo que muchos lo han dicho, ¿no? Como un momento nodal, como un momento crítico, como una encrucijada que pone un dilema sustancial para el Perú, su existencia como república, o lo que podría significar si el país cae en manos de esta gente, y esta gente al interior del gobierno de Castillo gana hegemonía, al interior del partido gana hegemonía, toma presencia y en consecuencia puede terminar con la república y la democracia. Eso es un peligro concreto que yo quisiera que también sobre eso tú pudieras opinar, sobre la complejidad del candidato Castillo, que, repito, tiene varias facetas. Por un lado, representa a una izquierda social, digamos, a gente que está con su voto repudiando el sistema con razón y legitimidad, pero también hay grupos, hay vanguardias políticas ahí sumamente peligrosas que no creo que nosotros debemos dejar de ponerles el ojo, de poner el lente y advertir a la ciudadanía del peligro que significa para el futuro del país. Juan. Efectivamente, pero si empezamos diciendo que es un peligro sin señalar los antecedentes o el porqué, la gente lo va a victimizar y va a decir de que estamos exagerando qué es lo que está pasando en estos días, ¿no? Pedro Castillo tiene oficio político. Pedro Castillo no es un improvisado. Yo lo conozco desde la época de Perú Posible. Él ha sido militante durante todo el gobierno de Alejandro Toledo y luego se dedicó ya más a sus actividades magisteriales y políticas, ¿no? Pero ahí ya se notaba un hombre formado en la izquierda, que inclusive era el que articulaba con la dirección política del partido para tratar de contrarrestar algunos movimientos que estaban adquiriendo especial protagonismo en contra de los ronderos. Ahí hay una primera etapa de equivocación. A él se le dice terrorista cuando él estaba vinculado a los ronderos, y Fujimori le dio armas a los ronderos para combatir al terrorismo, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que en su momento, yo estoy seguro que él lo va a decir, cuando empiece el debate. Usted me dice terrorista a mí, sin embargo yo he combatido. O sea, ¿y por qué? Por algo que nos ilustraba Víctor Andrés, y tú también. Acá hay gente sin conocimiento de la política y de los políticos. Los que están ahorita en el escenario protagónico, en el Congreso recién elegido, no tienen ni idea de lo que es Pedro Castillo, de lo que es Vladimir Cerrón, de lo que significó Sendero en su momento, de los antecedentes políticos de la gente, de la trayectoria de cada uno. Son novatos. Es gente de buena voluntad, muy buenas personas, pero novatos, pues. Una vez escuchaba a un grupo de personas que decían: el comando conjunto está en el nuevo Congreso, ¿no? Lo decían por militares respetables, los generales Williams y Quiabra, los almirantes Cueto y Montoya, y yo les decía: se equivocan. El Congreso no es para las Fuerzas Armadas. Miren lo que ha hecho Urresti y lo que en su momento hizo Mora. O sea, ellos están formados de otra manera. Al Congreso llegas a dialogar, a ceder, a consensuar, a pactar, a convencer, a criticar, ¿no? Y eso no son atributos castrenses. Entonces, es necesario señalar esto porque la gente que está entrando del Movadef son aparachic. O sea, son activistas de vieja data, son gentes con mística, con objetivos políticos concretos. Mira, en una época se alababa a Sendero Luminoso en la academia peruana, no por lo que hizo las matanzas, sino por esa concepción de largo plazo que manejan. Cuando Abimael Guzmán en el año 1962 dice que antes del año 2000 tomaban el poder, o sea, se está proyectando 38 años, en el año 62, ¿no? Y casi lo toman en el año 1992, o sea, casi por la zozobra que generaron. Entonces, es gente que sabe amoldarse,
es gente que sabe esperar, es gente que sabe retroceder, es gente que sabe cambiar de curso, porque son políticos y están formados, ¿no?, en el camino de Yenan, de Mao, ¿no? Están formados en el leninismo. O sea, ellos no se hacen ningún problema en retroceder. Si hoy día tienen que salir a pedir disculpas, lo van a pedir 1.000.000 de veces, si eso les permite que el objetivo estratégico supremo se consolide. Entonces, mientras ellos están actuando articuladamente, sin que les interese los titulares de los periódicos, lo que diga Canal N, RPP, les importa un comino. Están trabajando articuladamente, al otro lado hay desorden. Porque para mí, y esto lo digo con todo el cariño que le tengo a Keiko Fujimori, ¿no?, y tengo muchos amigos en el fujimorismo, no se ve bien, pues, que por un lado salga Mario Vargas Llosa, por el otro lado sale Rafael López Aliaga sin coordinar con nadie y dice voy a recorrer el Perú, por otro lado sale Acuña a exigir que me digan el premier, por otro lado sale Hernando de Soto a decir voy a hacer que Pedro Castillo se corra al centro. Mira, las segundas vueltas que yo he podido observar en este siglo han estado a cargo de personas que han sabido colocarse en el liderazgo absoluto, y todo se hacía de manera coordinada. Ha sucedido con García, ha sucedido con Toledo, ha sucedido con Humala, con el mismo Kuczynski. Acá se está disparando todo el mundo por su cuenta, porque no hay esa capacidad de decir vengan a mí y conversemos, ¿no?, para de esa manera articular y alinear. Lo que está haciendo López Aliaga puede ser bueno, como te digo, es de buena voluntad, pero ¿qué sentido tiene irse solo por su cuenta? O sea, si él empieza a hablar, por ejemplo, que soy enemigo del aborto y Keiko está a favor del aborto, por poner un tema polémico, o sea, hay desarticulación y ese desorden lo ve la gente. La defensa del modelo. ¿De qué modelo estamos hablando? Ese modelo necesita cambios. Hablar del modelo como el elemento que no puede modificarse es ir a la derrota segura. Sí, pues. Víctor Andrés lo ha dicho con toda precisión. Mira lo que pasa con las farmacias. ¿Tú crees que la farmacia no la sufre la gente? Hay 5 farmacias en una esquina y se supone que tienen que competir en precios y todas tienen el mismo precio. ¿Qué beneficio hay que haya 5 farmacias si al final en las 5 todo cuesta caro e igual? ¿Y dónde está la superintendencia respectiva? No pasa nada. Igual con los intereses de los bancos, igual con las FPs, etcétera, etcétera. ¿De qué modelo estamos hablando? De un modelo en el cual no se quiere entrar en una fase de discusión para ver el rol regulador del Estado, que es lo que verdaderamente tendríamos que discutir. Entonces, si por un lado tenemos eso, por el otro no asoma el liderazgo político propio de este momento. Yo estoy seguro que lo puede mostrar Keiko, pero se está demorando mucho. Y ese es el problema. Porque ayer faltaban 47 días, hoy día 46 y mañana 45, y 45 días se pasan volando. Y yo nunca he visto, y eso lo conversamos nosotros 3 la semana pasada, que se parta de una diferencia tan amplia. O sea, 15 puntos, 12 puntos, es una cuestión completamente inusual. Entonces, acá, el esfuerzo que puede hacer Ángel Delgado, Víctor Andrés García Belaúnde, Juan Sepúlveda, los partidos políticos, no tiene sentido si no es articulado por el candidato. En este caso, la candidata, Keiko Fujimori, que tiene que articular a todas las fuerzas políticas para tener un solo horizonte y transmitir ese factor común que es el liderazgo, en un solo sentido y con una sola estrategia. Si vamos a ir dispersos, la gente lo va a notar, la gente lo va a ver, y el que se va a beneficiar indiscutiblemente es Pedro Castillo. Muy bien, Juan, muy agradecido por tus opiniones certeras, como siempre, pero además en este caso creo que deja una tarea para todos, ¿no?, los que estamos interesados en el Perú, y es que los actores políticos que dicen estar en defensa de las formas republicanas, del gobierno democrático, de las libertades públicas, tienen que salir un poco del desconcierto, de la pasividad, inarticulación en la cual se encuentran y pasar a dar unos pasos más firmes. Tienes razón, no tiene sentido que haya voces distintas, mientras que por el lado de Castillo tú notas una confluencia, la superación de sus contradicciones,
y por lo tanto cada vez más una candidatura sólida, que por cierto no tiene por qué ser mellada por la campaña de prensa. Esta campaña que a veces la hacemos desde los medios oficiales está dirigida a nosotros mismos, a personas que ya más o menos sabemos. El hecho que en las calles de Miraflores se pongan no al comunismo, eso es pues como las fortalezas del campo enemigo que tiene la bandera del país contrario, no van a tener la nuestra. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de eslogans y vivas y voces de aliento que solamente la escucha uno mismo o su entorno. El tema es cómo conquistar la voluntad mayoritaria de ese Perú profundo, usando las palabras de Basadre, y ahí es donde hay una gran incógnita que creo yo que tendremos que seguir discutiendo, debatiendo, profundizando, pero yo diría que este es el asunto fundamental a desarrollar para que la República no tenga un traspiés grave en las próximas semanas. Yo quiero agradecerles a ustedes dos su participación, sus ilustradas opiniones, sus puntos de vista, y decir a los amigos que nos están escuchando que esta preocupación la vamos a seguir desarrollando y manteniendo en los próximos programas. Creo que es fundamental que podamos primero entender claramente la situación y a partir de ese entendimiento desarrollar las estrategias y tácticas más convenientes para poder remontar un momento difícil, sin duda. Entonces, hasta la próxima, y agradeciéndoles a todos ustedes el seguimiento que nos hacen y la venia que tienen para con este programa de Plataforma Democrática. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias.